Hola, che, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy cambié de escenario, como ven, y me encuentro en mi cuarto, que está un poquito desordenado, pero felizmente el encuadre es lo suficientemente estrecho para que ustedes no vean el desorden que tengo en el cuarto, pero que ya en unos minutos voy a reparar. Bueno, hoy tenemos compañía, no estoy solo, no voy a dar la clase solo, estoy yo, como ven, y este grano, que veremos qué pasa con él. Bueno, vamos a lo nuestro. Comenzaremos a hacer hoy el análisis del canto o la Rapsodia 1 de la Odisea de Homero, luego de haber tenido estos prolegómenos o introducciones donde fuimos consustanciándonos y conociendo las características de la literatura griega y de la cultura de ese pueblo. En este momento, si quieren, pueden ponerme pausa e ir a buscar el PDF que compartí en el grupo donde tienen el texto. Vamos al primer párrafo de nuestra edición, donde Homero comienza diciendo: Háblame, musa, de aquel varón ingenioso que anduvo errante largo tiempo después de haber destruido la sagrada ciudad de Troya, que vio los pueblos y conoció las costumbres de muchos hombres y sufrió en su corazón muchas penas sobre el mar, luchando por su vida y la vuelta de sus compañeros, y no pudo salvarlos a pesar de su deseo. Perecieron por su misma demencia, insensatos, pues se comieron los bueyes del sol, hijo de Hiperión, y éste les quitó el día de su regreso. Musa, hija de Júpiter, cuéntanos algo de estas aventuras. En este primer párrafo, como ven, se inicia la historia y ya aquí podemos encontrar o identificar dos características esenciales de la literatura homérica y de la literatura griega en general. En principio, como ven, el yo lírico, vamos a llamarle así a la voz que dice el poema, a la voz de Homero dentro del texto, digámoslo así, se dirige a alguien, a una segunda persona, que es la musa. Se refiere evidentemente a una de las divinidades, una de las nueve divinidades que la cultura griega eh, determina para organizar el dominio del arte. Ellos creían que había nueve mujeres de carácter divino y esplendoroso que eh, eran las dueñas del arte en sus diferentes ramificaciones. Probablemente esa musa a la que se refiere Homero, de las nueve que existen, deba tratarse de Calíope, que es la diosa precisamente de la belleza, de la poesía épica y de la elocuencia, es decir, de la capacidad, la elocuencia es la capacidad para tener una idea organizada y para recibir revelaciones permanentes. En otras palabras, el poeta comienza a cantar, pero no está solo, no porque esté acompañado de su grano como yo, sino porque necesita de la compañía divina de Calíope para que su canto sea continuo, específico, para que su memoria colabore y para que su narración tenga un sustento, para que las fuerzas celestiales le garanticen fluidez. Esta invocación o exhortación a algo de identidad divina con el objetivo de recibir un apoyo narrativo al momento de recitar se denomina apóstrofe. Un apóstrofe es precisamente esta exhortación dirigida a una segunda persona. Se llama a la inspiración. Hay un respaldo divino o celestial que aporta lucidez y sensibilidad al poeta para que se exprese con precisión. La segunda característica, ahora que conocemos el argumento, es que, como verán, este primer párrafo hace una síntesis de todo lo que es la Odisea. Ya se nos cuenta que el protagonista tendrá serias dificultades, por qué las tuvo y todo lo demás. Es decir, está toda la Odisea como metida en ese parrafito.
eh, donde además se describe al protagonista. Ahora, curiosamente no se lo menciona. Se habla de un varón ingenioso. En otras traducciones se dice varón de multiforme ingenio, es decir, de ingenio de muchas formas, para referirse a Odiseo. Dos elementos entonces para destacar en esta descripción de Odiseo. Primero, que no se lo destaca en su carácter grafopéyico, es decir, en su descripción física visible o externa, sino por un carácter interno. Odiseo no tanto se define por ser alto, bajo, barbudo o narigón, sino que se define por ser ingenioso, como habíamos visto. Su ingenio, su carácter constitutivo y definitivo y definidor. En segundo orden, no se menciona a Odiseo por una de las características propias de la literatura homérica que estuvimos viendo en el video o clase pasada. Este tipo de literatura, decíamos entonces, se caracteriza por una ausencia de expectativa. El auditorio conoce ya las aventuras de Odiseo, conoce al personaje y por tanto con sola esa mención, varón ingenioso, el auditorio sabe de quién se trata, sobre todo cuando después se sintetizan, como decíamos en el primer párrafo, los acontecimientos fundamentales de su historia. Espero que quede claro entonces estos dos factores iniciales. El apóstrofe como invocación a la musa Calíope y la síntesis del argumento de toda la historia ya en sus inicios. Esta idea del apóstrofe la podemos encontrar en otros textos. ¿Se acuerdan que Homero, además de escribir la Odisea, escribió la Ilíada? Bueno, no la escribió, la recitó, ¿verdad? También es el supuesto autor de la Ilíada. La Ilíada comienza así: canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles. Es decir, no es otra vez el poeta el que canta, sino que el poeta es un intermediario, un puente, un hilo que conecta verdades celestiales propias de las musas con el auditorio en la vida terrenal. En este sentido, el poeta es un elegido, es algo así como un medium, un transmutador o traductor que por elección de los dioses tiene la capacidad, el don o tal vez la condena de poder conectar estos dos mundos y servir de puente comunicador. Esto lo vive tanto el Rapsoda, como hablábamos, que recita solo, como el Aeda, que recita en acompañamiento musical. Pero también lo desliga de responsabilidad, porque él no es quien construye el canto, es la diosa, es la musa la que lo construye. Él solamente oye el dictado y lo reproduce. Bueno, muy bien. De hecho, para ir a un ejemplo así más desconcertante y saliendo de la cultura griega y yéndonos mucho más cerca de nuestro presente, podemos ir al Martín Fierro, obra de poesía gauchesca que tal vez vieron en el curso de tercero, donde Martín Fierro, en la segunda estrofa del canto 1 de su historia, dice: pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Otra vez, el apóstrofe como figura, el poeta pidiendo respaldo a una fuerza celestial, en este caso no a una musa, porque ya no estamos en la cultura griega de la antigüedad, sino a los santos del cielo. Pero básicamente el procedimiento es el mismo. No hay aquí en el Martín Fierro esta síntesis que veíamos en la poesía homérica, pero a los efectos de ejemplificar el apóstrofe creo que viene bien. Continuemos con el texto, por favor. Dice: ya todos los demás griegos que habían escapado del terrible desastre estaban en sus casas, libres de la guerra y del mar, pero él solo, queriendo volver a su casa y reunirse a su esposa, era retenido en sus vastas grutas por la augusta ninfa Calipso, la más bella de las diosas, que lo deseaba por esposo. Cuando
Corriendo los años, llegó el tiempo señalado por los dioses para volver a su casa en Ítaca, ni entonces se libró de luchar aún entre sus amigos. Todos los dioses le tenían compasión, menos Neptuno, es decir, Poseidón, que siempre estaba irritado contra Ulises, es decir, Odiseo, igual a un dios antes de arribar a su patria. Bueno, como ven, aquí hay varios factores. Se continúa con digamos, adelantando algunos acontecimientos que, como decíamos, nosotros ya sabemos porque lo estudiamos y el auditorio de ese momento ya sabía porque se trataba de información propia de mitos de manejo colectivo y de conocimiento global. Pero vemos a Odiseo como un personaje que se destaca de los otros. Primero por su tragedia, porque al parecer cuenta con la enemistad del dios Neptuno. Vamos a tener en nuestra traducción aquí los nombres romanos para los dioses griegos. Neptuno es Poseidón, Júpiter es Zeus, etc. Mercurio es Hermes, en fin, lo vamos a ir viendo. Pero básicamente son los mismos personajes con otros nombres. De hecho aquí, como ven, no se habla de Odiseo, sino de Ulises. Bueno, este es el mismo personaje. Digo que se lo identifica como un personaje que tiene la enemistad de un dios. Y esto es interesante porque ennoblece o engrandece la figura de Ulises como héroe. ¿Por qué? Porque es un ser mortal, como nosotros, que tiene que luchar contra una fuerza endiosada, nada menos que contra el dios del mar. Entonces esto hace que su aventura y su estatus de héroe sea aún mayor y privilegiado. Este tema de los mortales contra los dioses es otra de las características de la literatura griega, así como la idea de el mortal con sus pequeños alcances, con sus pobres posibilidades de elección, enfrentado a la inevitable fuerza del destino. La lucha contra el destino o contra los dioses por parte del hombre es, insisto, característica de la cultura griega. Ahora, el texto no lo aclara, por razones que ya hemos dicho, pero nosotros sabemos el porqué de ese enojo de Neptuno hacia Ulises. Se debe al pecado de Ibris, al exceso, a la desmesura, a la extralimitación que cometió Ulises al cegar al Polifemo, hijo de Neptuno, y al, para colmo después, decirle cuál es su identidad. Lo que hace que Polifemo y su padre puedan como afinar la mira y saber hacia dónde apuntar. Bueno, a continuación, estoy mirando que no me falte nada. Bien. A continuación, el tercer párrafo. Y por lo que veo, el tiempo que me resta es el último que vamos a poder analizar el día de hoy. Pero Neptuno había ido a ver a los lejanos etíopes, los más distantes entre los hombres, a los etíopes, que están divididos en dos regiones, unos hacia la puesta del sol y otros hacia el levante, para presenciar una hecatombe de toros y de corderos. Allí al menos se regocijaba sentado en un banquete, pero los otros dioses estaban reunidos en el palacio de Júpiter olímpico. El padre de los dioses y de los hombres les dirigió primero la palabra, recordando en su corazón al noble Egisto, a quien había dado muerte Orestes, hijo del ilustre Agamenón. Recordando a Egisto, dirigió este discurso a los inmortales. Ya vamos a analizar lo que le dice Zeus al resto de los dioses sobre Egisto y por qué está hablando de Egisto y qué relación tiene ese tal Egisto con Ulises. Pero antes, una precisión de carácter relevante. Como ven, los dioses, Júpiter, Zeus, ahora vamos a ver Minerva, que es Atenea, y otros, aprovechan que Poseidón, Neptuno, se ha ido
del Olimpo, donde viven los dioses, a presenciar una hecatombe en el país de los etíopes. Una hecatombe es un sacrificio, donde se matan animales, por lo general toros o vacas, como ofrenda a los dioses para recibir alguno de sus favores. ¿Ya? Como ven, aprovechando la distracción y la ausencia de Neptuno, el resto de los dioses aprovecha para confabular, reunirse y hablar a sus espaldas. He aquí otra de las características de la cultura griega. Los dioses griegos se comportan como las personas, confabulan, hablan a espaldas, tienen sus chismorreos, se engañan, también, como decíamos, son digamos, objeto de ira o a veces de tentación, cometen errores, porque al comportarse como los hombres, podríamos decir que son dioses antropomórficos, con forma de antropo, es decir, con forma de hombres. No solo porque cuando se manifiestan con la forma física, grafopéyica de un hombre, con la anatomía, con la anatomía del antropo, sino porque también internamente tienen un comportamiento, digámosle, humano, aunque tengan potestades y poderes que los hombres no tenemos. Entonces, como ven, esta confabulación de los dioses, este engaño, este aprovechar la ausencia de Neptuno para poder hablar de sus cosas, es característica del antropomorfismo de los dioses griegos, y lo que también nos ayuda como a definir cómo se estructura el esquema de sus relaciones, cómo se vinculan los dioses entre sí. Pues como los hombres, con todos los líos, las problemáticas, los malentendidos y los giros correspondientes. Muy bien. Voy a tener que dejarla por acá, y en unos días va video nuevo, porque lo que quiero explicar a continuación, es decir, el discurso de Zeus hacia el resto de los dioses hablando de Egisto, requiere un desarrollo mayor que el que mi celular me permite grabar. Espero que se encuentren bien. Todas las dudas que tengan, o incluso impresiones a favor, o incluso cosas que no les gustan, me las pueden dejar en los comentarios acá abajo, o me las dejan en el blog, como ustedes quieran. Les agradezco si me comentan algo, y les pido por favor que no oculten sus dudas, porque estoy haciendo todo esto para que todo marche mejor. Les mando un abrazo, espero que estén bien y que las tareas no los estén estresando demasiado. Ojalá sirva todo esto. Un abrazo, che, que anden bien.